Sean bienvenidos a nuestro segundo programa, Somos Palabra en Movimiento, y les damos la bienvenida en nuestros canales de YouTube y nuestros canales de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Les damos la bienvenida a nuestro segundo programa. Esto es Palabra en Movimiento, perspectivas y reflexiones sobre la patrimonialización de las danzas concheras y de mexicanidad. Estamos transmitiendo en vivo desde Ayuntamiento 141. Estamos muy contentos. Este es nuestro segundo programa. Tlacuilo. Buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión. Estamos muy contentos de contar con estos invitados. Son gente que ha trabajado en el aspecto de la difusión de la danza en diversos del veneno. También tenemos con nosotros un grupo de Tecama, Danzas Teca de Tecama, que también se ha dedicado mucho en espacios educativos de la danza y trabajó también en la tradición durante. Hacemos que estén aquí con nosotros. Estamos. Mayra. Sí, también tenemos como parte de nuestros invitados y también de regreso desde el primer programa a el curso académico y básicamente de colecta documental Montserrat Rebollo Cruz, y más tarde nos acompañará el profesor Hilario Topete, cultural intangible. Lo importante para Palabra en Movimiento de tener la presencia de especialistas es para nosotros decidimos poner un huevo ahí en martes, jueves, viernes y sábado, y realmente los problemas solo se dan, dijeron quiénes son ustedes. De pronto esos grupos pues empezaron a crecer, y junto a un grupo, pero de pronto ya no estuvo ahí, y ahí nos acomodamos y ahí hemos estado trabajando. Tú vas hacia la calle de Pino Suárez y República del Salvador y tú ves una serpiente, y pasas al otro lado y ves el encuentro de Montezuma y Hernán Cortés. Es muy claro porque, pues sí, el barrio, cuando nosotros nos unimos al Templo del Señor fue muy estratégico porque entró por parte de la comunidad un respeto, nos benefició. No se trata de que nosotros estemos difundiendo lo que aquí nosotros guardamos un respeto. Y de pronto la comunidad, a través de que se hacen en el centro histórico, nos empezó a invitar. Entonces, por ejemplo, la alquimia que está en la iglesia de la Santísima Trinidad, que está ahí en Estata y Alhóndiga. Y entonces ellos nos dieron un reconocimiento en ese lugar. Yo le dije al sacerdote, mire, con que usted y yo nos llegue y lo apoyemos en su fiesta y usted nos dé un reconocimiento, no solo es de usted, la mayordomía. Entonces, pues ha estado pasando eso, estamos en paz con la comunidad. Y últimamente pues sucede raro porque en los 20 años que nosotros trabajamos, poca era la gente de la colonia. Nuestro grupo está nutrido mucho de muchísimas partes, pero en estos últimos 2 años ha llegado la gente de la propia colonia. También somos muy aceptados porque es saber que en la parte que vivimos nosotros, pues venía de Oaxaca y muchos grupos indígenas, donde ya nos preguntan qué vamos a hacer como nosotros tenemos un punto estratégico en el centro histórico que nos da que lleguen. Sí, un poquito para trayendo al programa del día de hoy, el tema de la patrimonialización y la búsqueda de la declaratoria anterior. Lo que pudimos rescatar del debate fue justamente que el proceso de patrimonializar es un proceso que implica necesariamente la participación
este trabajo de promover, preservar, cuidar, dentro de un marco internacional donde están los estados internacional, eso es otro tipo de patrimonialización. Entonces, parte de nuestra discusión en el primer programa se resumía, pero más en tanto qué es necesario para que los practicantes de la danza. Es importante, nos pareció importante invitarte a lo porque cambien por la autoridad, por la búsqueda del espacio público. Simplemente la danza se ha desarrollado, se desarrolló bajo la influencia de la Iglesia en los espacios atrios, por lo general católicos. Hoy la búsqueda de que la danza permanezca y se preserve. Es interesante que recientemente desde nos pudieses platicar este logro reciente con respecto a todo lo que ustedes han vivido desde Ixnexli. Está luchando sobre esta cuestión, pero que me gustaría saber quién desde la danza lo promueve. ¿Por qué se promueve en este tiempo y no fue antes en otras comunidades? Si es que existe, no sé, me parece que me gustaría saber qué pasaba antes y qué pasa después de que sucedió eso. Las autoridades, yo estaría muy feliz, ¿no? Porque a veces con que no vamos a desarrollar, pues es maravilloso. Yo he visto las propuestas y he visto que sacaron a mente, pocas veces se veía quién lo firmaba, porque ese respaldo de la iniciativa es muy bueno, que nosotros que nos conozcamos sepamos quién la está haciendo. Insolvencia moral sí, lo quería decir así, porque es un poco pues agresivo, ¿no? Pero sí, porque conozco mucha gente, son ellos los que. Entonces ese es mi primer cuestionamiento, que el beneficio podría ser bueno, pues yo considero que sí, ¿no? Debe de haber cosas buenas. Tal vez algunos pensarán en que nos van a patrocinar o vamos a tener recursos. Miren, yo con que las autoridades nos miren a bien y respeten nuestro trabajo, pues ya sería maravilloso. Quisiéramos pedirle a Aníbal hiciera una breve intervención con respecto a la opinión de Alo, para después pasar a también una conclusión por parte del Archivo de la Palabra. Buenas noches a todos. Yo mantengo mucho la postura que yo presenté ante las personas con las cuales yo me relacioné para esto, de la patrimonialización, del trabalenguas. Para mí mi postura de ellos fue principalmente, primero que nada, somos amistad, somos amigos, somos hermanos, la intención es buena. Yo no le veía pies ni cabeza, yo se los expuse así en un principio. Yo les dije, bueno, sí estaría bonito que el mundo nos viera y nos respetara por lo que vale la danza, pero sería más bonito que el danzante viera y respetara lo que vale su danza. Esa fue mi primera postura. Habemos muchos danzantes incompletos, habemos muchos danzantes que somos primera generación y que desconocemos verdaderamente la esencia social de la danza, la esencia espiritual de la danza, la esencia política y religiosa de la danza, y que solo porque estamos embelecidos, solo porque estamos cautivados por una magia que este universo tiene entre nosotros, porque nos da identidad, porque de ahí mamamos un poquito de historia, mamamos un poquito de espiritualidad, si así lo queremos ver quienes nos adentramos un poco más, eso no significa que nosotros realmente comprendamos la danza como tal. Entonces a mí me urgía más el que nosotros lo declaráramos patrimonio de nosotros, el que el danzante declarara la danza como patrimonio de los danzantes. Si el mundo lo aprueba, bien; si el mundo no lo aprueba, no importa. El mundo, ¿qué? El mundo va a respetar lo que uno dé a respetar. Todo aquel turista o no turista, embajador o no embajador, representante cultural o religioso que venga de cualquier otra parte del mundo, no va a llegar a vernos hacia abajo si nosotros lo vemos a los ojos. Pero para que nosotros lo veamos a los ojos, entre nosotros tenemos que abrazarnos y vernos a los ojos primero. Y siempre donde hay un evento que involucra a seres humanos, siempre va a haber intereses y va a haber eventualidades, va a haber desafíos. Entonces, el que nosotros lográsemos lo que los voladores lograron requeriría de que nosotros recuperáramos la lengua que los totonacos tienen, que habláramos, entendiéramos la raíz desde su lengua, desde la manera de pensar indígena
Entonces tendríamos que hablar ñañú, tendríamos que hablar el náhuatl, tendríamos que hablar un poco el mazahua, tendríamos que hablar un poquito estas lenguas que fueron las que conservaron estas danzas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo en que se conservaron y después que se perdieron y se hicieron mestizas. Tendríamos que comprender también que los voladores hicieron sindicatos y comenzaron a relacionarse con la gente de gobierno de una manera políticamente correcta, en lo que la palabra política realmente significa. Comenzaron a relacionarse con las iglesias y con la religión de una manera política y religiosamente correcta. Entonces ellos nos llevan mucha ventaja, nos llevan la ventaja moral de que siguen siendo indígenas, nos llevan la ventaja espiritual de que mantienen ellos sus ritos y sus rezos, incluso en Totonaco, en muchas comunidades, muy fuerte todavía, pero sobre todo nos lleva la ventaja del respeto que le tienen a lo que hacen. Si nosotros quisiéramos realmente convertir esto en un patrimonio de la humanidad, tendríamos que abrazar a la humanidad. Pero ¿cómo vamos a abrazar a la humanidad si entre nosotros todavía no nos entendemos? Entonces, para mí, yo apoyo, y no apoyo ciegamente, apoyo conscientemente y con los ojos bien abiertos, apoyo que esta intención va a juntar mucha gente en un principio. Eso es lo primero que yo apoyo, porque no la estoy tachando y no la estoy yo ni menospreciando, ni señalando, ni nada. Yo lo he hablado con Cano, yo lo he hablado con el señor Sergio Segura, yo lo he hablado con sus hijas, yo lo he hablado con todas las personas que hemos platicado de esto, he participado con ellos en todo lo que moralmente a mí me compete, y yo les digo, hay que ver a los jefes, hay que ver a las cabezas, hay que ver a las personas que realmente se han tomado la molestia de los últimos 150 años mantener esa tradición a la que nosotros nos abrillamos por un poco de sombra, por un poquito de ese fruto. Y si ellos dicen, a mí me viene valiendo lo que es tu patrimonialización, vamos a tener que vivir con ello. Porque una cosa es ser un danzante que busca el crédito del creador, y otra cosa es ser un danzante que necesita un espacio y que se puede lograr ese espacio con unos cuantos documentos políticamente bien redactados ante el gobierno. Cuando se tiene un proyecto y este proyecto beneficia, este proyecto tiene plusvalía, el gobierno no podría y no tendría por qué negarse. Es parte de los derechos de los indígenas. Si nosotros estamos ejecutando una actividad que tiene que ver con la raíz indígena de México, nosotros entramos inmediatamente en esa categoría de los derechos de los indígenas. Y esta carta, si no me equivoco, la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO la decretan por ahí del año 2002, en las cuales todo aquel indígena que practique sus usos y costumbres tiene la libertad de en cualquier parte en la cual esto pueda lograrse. Entonces, ¿qué pasa con el indígena de la Ciudad de México? ¿Por qué no nos declaramos indígenas primero, por ejemplo? Y en este caso hay indígenas, hay gente que habla el mexicano en Milpalta, en Xochimilco, en Tláhuac, en muchas regiones que mantienen estos ritos todavía, que mantienen sus cultos, sus relaciones, sus tradiciones de una manera muy, pues quizás muy débil ahora, pero están ahí. Si nosotros nos orilláramos un poquito a investigar cuáles son las ventajas que tenemos en lo que nosotros hacemos y utilizar una estrategia como la que Alos mencionó, nosotros nos relacionamos bien con la iglesia, nos relacionamos bien con el gobierno, nos relacionamos bien con los comerciantes y mira, la fiesta está en paz. ¿Por qué? Porque no están buscando un conflicto. ¿Por qué? Porque no se está peleando un interés, se está peleando comunicación, se está abriendo comunicación. Entonces, para mí, mi postura real es que sí realmente dialoguemos en términos de lograr una estrategia en la cual, si no se logra que el mundo lo considere un patrimonio, al menos que se logre que nosotros sí lo consideremos un patrimonio, que nosotros lo ejecutemos como un patrimonio, que lo guardemos y lo llevemos a cabo como el patrimonio que es. Y esa es mi postura, sí. Gracias, Aníbal. Vamos a seguir esta discusión. Ahorita queremos darle la palabra a Archivo de la Palabra, a través de Montserrat, para que nos dé una primera conclusión de esta primera parte de nuestro programa, segundo programa de Palabra en Movimiento. Por favor, Montserrat. Gracias. Pues la verdad es que lo que acaban de expresar me remueve lo que habíamos platicado ya en el primer programa, en donde primero tener muy claro que la patrimonialización no es lo mismo a declaratoria, ¿no? Primero, la declaratoria es un posible fin de la patrimonialización. La patrimonialización ya está dada de la danza de
relevancia que ha tenido para ustedes conservar a través de los años, ser transmitido de generación en generación, que se siga adecuando, buscando estos espacios para seguir reproduciendo la danza, para seguir transmitiendo. Mencionabas una cosa muy importante acerca de, bueno, si para qué queremos un reconocimiento desde fuera o desde otros, si bastaría con que nosotros lo patrimonialicemos y lo reconozcamos hacia adentro, hacia nosotros, ¿no? Primero como danzantes. Eso es un acierto en esto que tú mencionas, porque nosotros, yo estoy haciendo una propuesta acerca de cómo esta patrimonialización podemos verla como en dos grandes momentos. Una en términos autogénicos, pensando como esta valoración que hay desde los portadores, desde los practicantes de una expresión cultural, y la otra en términos heterogénicos, que tiene que ver cuando esta valoración pasa a formar parte o a ser compartida con otros actores, y aquí entran todos estos, y me refiero sobre todo a actores sociales como los gobiernos, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos internacionales, gestores, escuelas, instancias de cultura, con todos estos actores que también mencionaban al inicio, ¿no? Porque es verdad, la patrimonialización no se da de por sí sola, no requiere solamente una valoración desde dentro, de esta valoración autogénica que yo les mencionaba, sino también un reconocimiento desde fuera, porque también ahí podría explicarse, ¿no? Por ejemplo, por qué ha tenido, justo ustedes le dan esta valoración a su danza y se sigue practicando en el centro de la ciudad, ¿no? Pero lidian con otro tipo de actores como las autoridades eclesiásticas, los comerciantes, otros grupos étnicos, otras danzas, otros grupos de danzas que no son de ustedes. Entonces, esa legitimidad, ¿no?, que ustedes de por sí le dan, ese valor que ustedes le dan, es compartido con otros, al mismo tiempo hace que otros reconozcan, que otros reconozcan su saber, reconozcan su práctica y respeten, ¿no? O toleren o compartan, inclusive alguien que dirá, pues yo me quiero integrar, yo quiero conocer más a fondo, pero requiere de eso. Una patrimonialización es esta valoración, pero es una valoración que requiere de una serie de estrategias que yo les comentaba también en el programa pasado, que se llama salvaguardar. Salvaguardar tampoco tiene que ver con este concepto solamente dado desde la UNESCO, en donde refiere a proteger y encapsular en el tiempo. No es eso, es una serie de acciones que tienen que ver con la divulgación, con la preservación, la conservación. ¿Qué estamos haciendo en todos estos ámbitos? La divulgación, que es muy importante, en la práctica misma, la revaloración de la práctica cultural que se está patrimonializando. Entonces, es muy pertinente decir que ya está patrimonializado. De por sí ya existe, es decir, patrimonializar ya es valorada como tal, porque la han conservado a través de los años, porque esto trasciende a más de 3 generaciones. Entonces, creo que es un discurso en el que se tendrían que empapar, ¿no? Para eso pasó con los voladores, ¿no? Ellos también buscaban, ¿no?, que fuera reconocido, pero no fue una decisión que ellos tomaron como voladores, como practicantes de esa danza, de esa ceremonia ritual. Como en automático para ellos. Exactamente, y es un contexto que fue compartido también con una coyuntura, sobre todo porque se empieza a gestionar en el estado de Veracruz, ¿no?, bajo una política en donde se busca divulgar, donde ya había experiencias de una declaratoria como la zona arqueológica del Tajín, en donde se busca turismo también, y entonces los voladores entran en esa dinámica, ¿no? Y es cierto, ¿no?, se forman organizaciones de voladores que en un momento conforman un consejo y que dijeron, pero no basta, y ellos también tuvieron la experiencia de regresar a su expediente, porque la UNESCO les dice, no son los únicos, ustedes no son los únicos. Hay voladores en otros estados del país. Y en otros países. Y en otros países, como Guatemala, Nicaragua, en donde están, y qué va a pasar con ellos, ¿no? Lo mismo ocurriría acá, y en el programa pasado lo mencionamos, no puede ser declarado si no hay
una participación o una información por lo menos, ¿no? Y contacto con estos grupos de danza que también dicen, bueno, sí queremos, pero lo queremos ¿para qué? ¿No? Exacto. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos este reconocimiento? Porque yo insistiría, la UNESCO no da dinero, y pregúntenselo a los voladores. La UNESCO no da dinero, es un reconocimiento porque a lo que se aspira es entrar a la lista representativa como patrimonio cultural y material de la humanidad. Es decir, es un reconocimiento a nivel internacional que con la etiqueta de UNESCO entra a escala internacional a divulgar esa tradición, ¿no? Y se divulga que ahí que se practica de esta manera, que hay diferentes grupos, que hay diferentes personas que lo practican, que lo siguen valorando. Eso es lo que entra a la lista, ¿no? Y no hay ningún tipo de recurso económico. Los voladores dicen, pues es que a nosotros no nos llega el dinero para cambiar nuestros trajes, o para cambiar nuestros botines, o para cambiar el palo volador, ¿no? O sea, el poste, no hay manera. Pero eso no lo hacen. Sin embargo, entran en otras dinámicas de gestión porque también sirven para algo, las declaratorias, ¿no? Sirven para poder negociar, y eso es algo que no nos podemos librar, ningún acto social cuando está metido en este tipo de ejercicios de valoración, de patrimonialización. Se tiene que negociar con una serie de actores sociales, incluyendo instituciones, gobiernos y portadores de conocimiento, ¿no? Un escalafón moral que debe de caer por sí solo. Exactamente. Pues agradecemos a Montserrat que nos ha dado luz otra vez, como en el programa pasado, y siempre es importante porque pues esto es continuo, ¿no? Es un poco una labor didáctica la que desarrollan ellos, y es continuo porque pues somos lentos todos los seres humanos para aprender, y a veces hay que repetirlo y le agradecemos para entender estos términos que luego nos son ajenos, pero nos abre mucho el panorama y nos da perspectiva de lo que está pasando también en la danza de concheros y en la danza de mexicanidad con estas búsquedas de la declaratoria. Tuvimos algunas dificultades en la transmisión en la primera parte del programa, no se transmitió alguna parte, ustedes estamos transmitiendo bien, la red pues no nos ayuda mucho, entonces queremos hacer un pequeño resumen de lo que nos platicó Al, que fue la parte que tuvo alguna dificultad, para que quede pues, bien establecido pues, su participación, que además es muy importante y que pues no nos la podemos perder. Aparte se está grabando, les informamos para que estos materiales pues, y esta presencia de ustedes pues quede bien respaldada y que se difunda y que la conozca la gente está ávida de este tipo de participación, porque pues, lo necesitamos, porque pues decía Aníbal todas las dificultades que tenemos en la danza, y buena parte de estas dificultades es la falta de conocernos. Entonces la comunicación es importante, y este espacio lo que busca no es tirar línea, ¿no? Sino conocernos, comunicarnos, escucharnos, aprender de los demás, y pues en este momento pues, estamos aprendiendo mucho, y pues bueno, voy a repetir lo que se dijo al principio por si no quedó bien establecido en la transmisión. Pues Alon es una persona que ha desarrollado un trabajo importante en el área del centro histórico con la danza durante 20 años. Él ha estado en este espacio, y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, de que nos traigas tu palabra, de que nos compartas tu actividad. Danos un breve resumen de tu actividad en el centro histórico y esta relación que tienes tanto con las autoridades como con el entorno. Es una relación armoniosa. Creo que más que armonía somos muy estratégicos. Alguien me contó alguna vez sobre qué hicieron los sabios cuando se vino la conquista y dónde quedaron, y alguien me platicaba, bueno, esos hombres eran tan sabios que acabaron siendo sacerdotes para que ya no los buscaran más, se metieron dentro de la propia institución. A veces hay que hacer eso en estos tiempos con las autoridades, porque nosotros estamos protegiendo el fin, y si el fin es permanecer en el centro de la Ciudad de México, un lugar muy difícil donde está el poder federal y el poder religioso, el poder económico, todo está ahí en el centro histórico,
pues nuestra presencia ahí, sin que tengamos quien nos quiera manipular, es peligrosa, no es entendible, porque se preguntan ellos, ¿y quién los está apoyando? Pues resulta que somos un milagro de los ancestros aztecas, de los ancestros mexica, que de alguna manera se nos dan las cosas, pero tenemos que saber trabajar con nuestra comunidad, con las instituciones religiosas y sobre todo con los valores que nosotros establecemos en este espacio, con esta gente que trabaja con nosotros, porque al estar tan cerca de estos poderes, pues nos están buscando los pretextos a cada momento. Entonces nosotros, aunque no nos digan las autoridades, tenemos que dejar limpio, tenemos que evitar que llegue gente tomada, tenemos que evitar problemas. Si se suscita un pleito, parar inmediatamente todo eso. No ha ocurrido, pero tenemos que estar en una forma de prevención constante para, pues, permanecer en ese espacio, ¿no? Porque lo que buscan es un motivo. A nosotros nos han querido quitar de ese espacio porque nos han asociado mucho al comercio, ¿no? De alguna manera la danza en una etapa del día pues se vendía y era tolerable, pero ahora no. Ahora comercio es algo muy peligroso si se relaciona con la danza. De pronto también nos quisieron quitar del espacio porque pues decían que éramos los que vendían de día y tuvimos que demostrar que no, que nuestras actividades eran diferentes y somos amigos. Y fuimos parte de eso, pero cuando nosotros nos desligamos, cuando nosotros les dimos a entender que lo nuestro era meramente difusión cultural, cambió su sentir con nosotros, ¿no? Porque sí, para ellos éramos todos los mismos. Y entonces, pues, esa estrategia nos ha funcionado, relacionarnos con ellos. No nos gusta el papeleo. Nosotros cuando hacemos una festividad grande como la del Señor del Veneno, nos piden permiso de protección civil, delegación Cuauhtémoc, gobierno central, protección y vialidad. Bueno, son muchos permisos y los cubrimos todo y llega un momento en que dicen esto sí quieren de veras, ¿no? Y bueno, yo quisiera mencionar, nosotros estamos muy felices por lo que ocurrió el día de ayer, porque ayer mucha gente el día lunes en la noche tenía esa preocupación si iba a suceder algo, si se iban a dar los permisos. Debemos de confesar que nosotros como grupo solo teníamos una carta y una respuesta de derechos humanos quienes iban a venir como visores al evento, pero realmente nosotros no sacamos permiso frente a las autoridades porque tú haces el esfuerzo y siempre dicen que no. Creo que otros grupos lo hicieron y se los negaron, creo que los mandaban a otros lados y nosotros decíamos, nosotros vamos a estar ahí, nos vamos a presentar en el lugar, si no nos dejan danzarlo, vamos a volver una protesta y vamos a sacar como un derecho nuestras mantas y decir estamos aquí. Pero sucedió algo maravilloso porque nosotros escribimos un día antes a través de nuestros medios de comunicación, en Face, que era un día en que teníamos que tomar el centro de la ciudad, que era un día donde no teníamos por qué formar un solo grupo, porque luego nos encapsulan en un solo grupo. Y fue maravilloso ayer porque aparecieron unos grupos frente al Templo Mayor, otros frente a la Catedral, nosotros en el Monumento. Creo que ayer pasó algo muy importante y creo que ayer viendo tantos grupos ahora se vuelve esto como aclamación del pueblo que exige su derecho, su espacio, ¿no? Y entonces creo que ahora nosotros no vamos a ir a pedir permiso, creo que ahora las autoridades nos van a buscar para que digan, bueno, ¿en qué les ayudamos? Y creo que el día de ayer está marcando algo que para nosotros es como eso que acaban de decir del patrimonio, porque nosotros recibimos el patrimonio de don Felipe Aranda, de don Andrés Segura, de esos jefes que empezaron a hacer estas festividades. Ellos ya no están, pero dejaron eso como patrimonio para nosotros. Y ese patrimonio ahora nosotros lo conservamos, lo preservamos, lo enseñamos. Y creo que por primera vez las autoridades van a decir, ah, caray, pues esto ya es grande, esto ya es de la ciudad, esto ya hay que hacer algo con él, ¿no? Entonces quedamos muy felices el día de hoy. Pues estamos muy contentos de tu participación. También es muy didáctico lo que nos dices, cómo es esta herencia patrimonial y cómo la mantenemos viva. Yo más quiero comentar también al tema de la ceremonia de la fundación a la que te refieres, que el lunes yo pasé al Zócalo y estaba un funcionario y me sacó le sacó a ellos porque estaban unos compas ahí que ensayan pensando que iban a hacer la velación
Y el funcionario dijo, el empleado de la Secretaría de Gobierno me dio el teléfono y todo. Dijo, es que nosotros venimos a certificar porque nosotros sí dimos permiso para la velación. Yo tengo que dar el reporte y no había velación. Y le digo, ¿y tienen permiso para la danza? Dice, sí, también tienen permiso para la danza. Y le digo, ¿y trae ahí el permiso? Me da chance de tomarle una foto. Accedió, tomé la foto, pero no era un permiso. Le digo, ¿y tiene el nombre de quién solicitó ese permiso? Dice, no trae el nombre. Digo, ¿le puedo tomar una foto? Le tomé la foto, pero estaba lloviendo, entonces no pude leerlo en ese momento. Y resulta que es más bien la solicitud del permiso. Trae los sellos y es Juan Cerón hizo la solicitud de permiso, pero no es el permiso. Pero él estaba diciendo, nos dijo ahí, hice una ceremonia, tomé fotos de la ceremonia que hicieron pequeña los que ensayan ahí. En ese momento buscaron una velación y no estaba la velación, pero hicieron un ensayo de danza. Fue el lunes y es algo curioso porque ellos estaban diciendo que se había el permiso y el papel que me enseñaron no era el permiso. O sea, cosas bien curiosas. O sea, también ahí hay una cosa de enredos que también nos dan mucho que pensar, ¿no? No sé si sea miedo, precaución de parte de ellos o están sondeando, no sé, pero ahí estaban, el funcionario estuvo tomando fotos para certificar que él estaba trabajando, que estaba haciendo su labor. Y pues, pues muchas gracias. Vamos porque creo que ya nos excedimos un poco en el tiempo. Yo creo que vamos a pasar los videos de unas entrevistas que hicimos sobre la patrimonialización ahora ahí en Tlatelolco, con unos compas. Un compa de la mesa del Santo Niño de la generala Remedios Osorio y Isidro también, que está él en el grupo de Olina Yacasti, que ellos también tienen una labor de muchos años ahí en el Zócalo. Ellos nos dan su opinión acerca de lo que es la patrimonialización, y en el caso de Isidro, este tipo de cabildeo que hay en la Asamblea Legislativa para que la danza tenga pues el aval de parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal para que se siga desarrollando. Vamos a ver las entrevistas, sirve que nos da un poquito aquí también de aire a nosotros para tomar un pequeño break. Pues, continuamos con Palabra del Movimiento. Yo me llamo Isidro Jiménez Ramírez, soy de la mesa del Santo Niño de Atocha, Grupo Olina Yacasti. En los espacios en los que lo hacen por las autoridades administrativas. En este caso parece ser que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y la bancada de Morena han declarado que la danza debe seguir en el centro y que ellos están en un franco apoyo a la danza. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Bueno, Alfonso Suárez del Real, el diputado de Morena, que fue uno de los que a iniciativa de compas del Zócalo que fueron a danzar a la Asamblea Legislativa, él se hizo eco de esa voz de ellos y digamos que emitió la declaración, la recomendación a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para que no hostigaran a la danza en el Zócalo. Eso fue por ahí del 30 de junio. Días después, si buscan ustedes la noticia, solicitó apoyo de los grupos de danza para ir a sanar ahí por lo que van a hacer el CETRAM en Chapultepec, y pidió el apoyo de grupos de danza para que fueran a sahumar el espacio verde como una forma de curación frente a los atropellos que quieren ahí hacer una modificación del paradero de Chapultepec y que los vecinos se oponen. Entonces él ve la oportunidad y dice, no, yo estoy con los vecinos, venga la danza, que hagan la sanación. Sí, la danza es sanación, la danza está dentro también de la resistencia política de nuestro pueblo, pero no es para que se beneficie el nombre de alguien, no es para que él diga, ay, sí, yo los quiero, venga, para que yo sigo con la causa. Y no se trata de nombres, no se trata de partidos, eso, nuestros abuelos nos han enseñado que esta causa es darle la vida, darle nuestra convicción, pero sin esperar como que esos reflectores, cuando eso pasa, como que esto se empieza a distorsionar. Siento que es muy buena la iniciativa, la han llevado con cautela y pues gracias por la consulta. Mi nombre es José Israel. ¿De qué mesa o qué grupo perteneces? Pertenezco a la mesa del Santo Niño de Atocha, de la jefa general Remedios Osorio. Allá. ¿Tú qué opinas de patrimonializar la danza, que se declare patrimonio inmaterial de la humanidad, que sea reconocido ante la UNESCO?
Pues yo creo que no es necesario que sea reconocida porque es parte de la identidad, que es parte de nosotros, que ya sabemos que lo tenemos, y yo creo que no necesitamos que alguien nos reconozca para seguirlo haciendo. En este caso, en lo particular, a mí me preguntan muchos que por qué danzo, y yo les digo porque me gusta hacerlo, no porque alguien me lo autorice. ¿Tú crees que la danza se esté perdiendo como para cuidar que no se pierda? No, yo creo que la salvaguardamos nuestra propia, como te decía, nuestra propia identidad, o sea, el querer seguirlo, el querer transmitir la danza. Por ejemplo, la familia Osorio pues ha danzado por generaciones, y ellos, al ver cómo lo hacían, pues me jalaron a mí a danzar. Entonces yo creo que a su vez se van haciendo conquistas. Yo creo que no, la misma protección la hacemos nosotros mismos al estarlo transmitiendo, al danzar, al gustarnos cómo lo hace, pues nos nace por querer hacerlo. ¿Tú qué opinas que se utilice la danza para hacer este tipo de eventos, para establecer un récord Guinness con danzantes? Pues yo creo que es, no sé, quizás tendría que, para opinar sobre el por qué lo hacen, pues igual tendría que conocer a las personas directamente el porqué de esos motivos, pero yo en mi caso pues no participaría. Algo escuché sobre ellos, que fueron 260, pero he visto danzas de mayor número, y sí, que sea convocado de esa manera. No le veo sentido. Como para qué, para presumirle aquí eso. No, pues te agradezco. No sé qué opinar. Gracias. Bienvenidos de regreso, esta es Palabra en Movimiento, nuestro segundo programa. Ahorita acabamos de ver unas entrevistas como parte de nuestro repertorio del día de hoy. Regresamos a la discusión, ahorita estamos en lo que sería la segunda parte de este programa, somos Palabra en Movimiento, perspectivas y reflexiones en torno a la patrimonialización de las danzas concheras y de mexicanidad. Vamos a pasar ahora con nuestra compañera Xochitesca, que nos va a hablar de un reciente evento que nos tiene a todos platicando al respecto. Vamos a darle la palabra para después continuar con las intervenciones de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente el 17 de julio hubo un evento en la zona de Teotihuacán que se llamó la danza ceremonial mexicana más grande del mundo. Esta danza tenía por objetivo, más que romper una marca, implantar una marca en el récord Guinness. Tuve la oportunidad de ser espectadora en la primera parte del evento, y digamos que el evento, a manera de descripción, contó con dos partes. Vamos a decir que había dos partes en el evento: la parte de la danza en sí y la parte de la logística administrativa. En cuanto a la parte de la danza, para quienes somos danzantes, vamos a decir que cumplió con el propósito, digamos, al que estamos acostumbrados, sobre todo en la danza de mexicanidad. El área que se dedicó para la danza tenía desde muy temprano en la mañana de ese domingo 17, tenía plantado lo que le llamamos el ombligo, un momoshli, y el área estaba bien delimitada para los danzantes. Muy temprano, por ahí de las 6 y cacho de la mañana, se hizo una apertura de rumbos a las 4 direcciones, y bueno, se hizo toda esa parte del ritual con ofrenda de fuego, ofrenda de caracol, es decir, como quienes practicamos danza de mexicanidad estamos acostumbrados a ver ese ritual. Una vez que iba a empezar la primera parte, que fue un ensayo, antes de hacer la parte ya oficial, que era establecer la marca, las personas que fueron llegando y que iban llegando para participar en el ensayo fueron recibidas en la entrada del círculo, que estaba precisamente plantado en el oriente vamos a decir, del círculo. Todas las personas que iban a participar en el ensayo fueron recibidas con nudo de copal, toque de caracol, y de ahí pues fueron acomodadas
de una manera pues, que la logística había establecido, es decir, en el primer círculo estaban los elementos, en el segundo círculo estaban otra parte de los elementos, tercer círculo estaba dedicado a los niños que llegaran, el cuarto círculo estaba dedicado a las cabezas de grupo y mayores, jefes mayores, y de ahí en adelante el resto de los círculos se iba a componer con el resto de danzantes. Digamos que esa fue la parte. El ensayo transcurrió sin ninguna cuestión diferente. Una vez que terminó esa parte del ensayo, la instrucción fue pasar a atuendarse para estar listos para el conteo oficial de la marca. Digo, esa es la parte. En cuanto al ensayo, personalmente tuve que retirarme a esa hora, pero vamos a hacer la referencia que les puedo compartir respecto de esa parte del evento. La otra parte que fue, digamos, la logística ya administrativa, vamos a decir la logística del espectáculo, no había nada diferente a cuando se presenta algún grupo, es decir, había sonido, había lonas, había muchas, sanitarios, es decir, estaba coordinado de manera que los participantes, los invitados y los observadores tuvieran un espacio en donde estar observando la danza. Entonces, digamos que eso, a manera de descripción, eso fue lo que pasó esa mañana. Mi visión quizá puede ser un poco parcial porque yo no pude estar en la parte que fue ya la presentación de la marca, pero digamos que el inicio y lo que fue la apertura, eso es lo que puedo contar. Es decir, es una descripción, trata de ser una descripción sin opinión a favor o en contra. Sí. Muchas gracias, Uchitesca. Nos pareció importante en Palabra en Movimiento recibir, tener el espacio dentro de este programa para recibir un testimonio de alguien que haya ido a este evento, porque no solamente es muy pertinente porque acaba de suceder, sino porque justamente toca el asunto que tiene que ver con los espacios en donde se presenta la danza hoy en día. Parte de nuestro debate a partir de patrimonializar la danza nos obliga a hacer reflexiones en términos históricos. La danza se ha desarrollado en espacios comunes, digamos, me refiero a comunitarios, cercanos, de familias, de palabras, durante mucho tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el proceso y digamos, la dinámica social a la que estamos digamos, de alguna manera expuestos en contextos urbanos o en contextos rurales, nos lleva a que la danza está entrando en espacios donde quizá antes jamás haya estado, o si estuvo de manera muy espontánea, muy particular, muy poco frecuente. Y este tipo de espacios a veces, históricamente, también era un espacio que se deseaba, se buscaba que la danza misma se pudiese mostrar más, se reconociera más, ¿no? Históricamente, en términos de los danzantes de tradición que llevaron a la danza a otros países, tenemos esos ejemplos. Sin embargo, esta impronta globalizadora, ¿no?, de nuestras ciudades también nos coloca en un lugar en donde para algunos pudiese ser que se está no solamente haciendo dinero del espectáculo de la danza, sino que se está colocando justo como un proceso de espectáculo, una espectacularización de la danza, una folclorización de la danza, si se le quiere llamar también así. Y se nos pareció, justo porque es parte del debate con respecto a cómo patrimonializamos, cómo preservamos, qué decisiones tomamos sobre dónde queremos y cómo queremos que se muestre la danza, es que estamos aludiendo a este evento del récord Guinness, que cada uno tendremos nuestras opiniones, y por favor, los que están escuchándonos en vivo en esta transmisión y a futuro, están todos nuestros espacios de Palabra en Movimiento para que se expresen. Este es un espacio abierto, queremos escuchar sus opiniones, ya sea por mensaje, a través de comentarios en la transmisión. Y entonces pensamos en una persona como otro invitado. Nuestro siguiente invitado que va a compartirnos su punto de vista es Aníbal Alcántara Becerril. Él es originario de Tecámac, tiene a bien dirigir el grupo que se llama Danza Azteca de Tecámac, es una palabra de
pareció importante invitarte, Aníbal, porque nos parece que tu trayectoria y la trayectoria del grupo de danza Azteca de Tecámac, así como sus distintos esfuerzos por llenar este espacio, esta necesidad de la danza en el área de Teotihuacán, en la zona arqueológica y en los pueblos aledaños, los ha llevado a reflexionar y analizar cuál es la manera de presentar la danza, qué elementos debe tener, ¿no? ¿Debe ser didáctico o debe ser espectáculo? ¿Debe ser para la gente en general o para los turistas? Entonces, queremos que nos ayudes abordando este tema, porque también está el asunto del turismo en la danza, ¿no? Entonces, que también se relaciona al tema de ALOT con respecto a los espacios públicos y la presencia de turistas en el centro histórico. Entonces, te damos la palabra a Aníbal, si quieres por favor presentarte y darnos una somera presentación sobre la danza azteca de Tecámac y flor y canto, por favor. Buenas noches otra vez a todos. La danza azteca de Tecámac surge por ahí del 3 de septiembre de 1986. Un par de años antes ya había compañeros, amigos, compadres, maestros quienes nos dieron pues una muy buena ensayada, quizás con una constancia de un año aproximadamente. Debo de mencionar al finado José Guaso Inclán, conocido como Cuauhcoatl. Debo de mencionar a la familia Vera, González Vera. Debo de mencionar al señor Martín Chávez Armenta. Debo de mencionar muchísima gente, mucha gente que antes de que la danza azteca de Tecámac se llamara danza azteca de Tecámac, ellos fueron ahí a poner unos pasitos. Fue la inquietud de mi papá y de mi mamá en un principio. Mi papá siempre fue un mexicanista muy neutral. Yo le llamo neutral porque habemos mexicanistas muy extremos. Entonces yo le llamo muy neutral porque su visión de mi papá es muy periférica. Ve así horizontal, él no ve vertical, y ve en vista de pájaro mi papá. Entonces él buscaba siempre la manera de posicionarse, vamos a decirlo así, moralmente a salvo. Y mi mamá todavía más, siendo ambos de un carácter muy paralelo, mi mamá incluso era intuitiva, ¿no? Entonces, para un adolescente como yo, el ingresar a la danza se convierte en mi actividad principal. Se deja a un lado la escuela, se deja a un lado ambiciones, se deja a un lado muchas cosas por simplemente danzar, porque el cuerpo quería danzar, eso era todo. Por ahí de que uno cumple los 19, los 18 años de edad, comienza uno a preguntarse, bueno, voy a vivir toda la vida danzando, ¿qué onda? Y entonces comienza uno a buscarle, ¿no? Y es ahí donde uno dice, yo no pienso renunciar a danzar, y entonces viene este juicio tremendo que en ese tiempo existe, que hasta la fecha existe, de ¿vives para la danza o vives de la danza? Y tú te solucionas eso con años de enjuiciarte a ti mismo por algo que no es tu culpa, ¿no? Y te lo solucionas diciendo, yo vivo de, por y para la danza, y háganme como quieran. En el momento en que yo tenga que ir a presentar mi devoción, voy y entrego mi devoción. En el momento en que yo tengo que convertir un trabajo de investigación en un producto turístico, yo convierto un trabajo de investigación en un producto turístico. Pero yo veo de qué manera esto puede ser digno, de qué manera esto puede ser respetado. Y estoy muy contento que tengo de compañero a ALOT, porque él nos ha acompañado un par de veces a dar guías a los niños. ¿Y a qué niños? Pues platícales a los lo que hemos hecho en Flor y Canto, en lo de las guías y los talleres. Un resumen. De pronto vemos llegar cientos de camiones y dicen niños talento. Y es una maravilla hacerlos que se enamoren de nuestra cultura y manejar un lenguaje. Es una oportunidad única para esos niños que en el futuro pueden ser los que dirijan esta nación, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecido contigo, porque eso es maravilloso, estar ahí. Sí sabemos que pues yo recibo un ingreso por ser guía y apoyarlo, pero sabemos que lo que les tenemos que decir a ellos es algo que se les guarde en su esencia. Bueno, de la danza azteca de Tecámac, que se convierte en un grupo de tradición, que se transforma en un grupo de tradición de primera generación, vamos a llamarle así, surge lo que es Flor y Canto como una inquietud que teníamos mi hermano y yo en un principio, y que después otros amigos y compañeros
se agregaron a esa inquietud. Y entonces nosotros buscamos el mecanismo de convertir la danza en un vivir de, por y para la danza. Fue nuestra solución. Entonces, si el sacerdote vive de la limosna y de rezar, ¿por qué nosotros no? Era una manera quizás muy mediocre de verlo, pero nos llevó a convertir muchas inquietudes en una empresa, en una sociedad civil. Y entonces lo que nosotros hacemos es que desarrollamos productos educativos, servicios educativos a escuelas, a universidades, a empresas y a turismo. Y lo que se hace en Floricanto es justamente un trabajo de investigación antropológica, que lo puede constatar Alo, que tiene un vasto conocimiento respecto a ello. Y desarrollamos talleres como la música prehispánica, desarrollamos talleres como la introducción a la gastronomía, que es justamente lo que nos ha apoyado. Desarrollamos unas guías a la zona arqueológica de una manera un poco más didáctica, más, vamos a llamarle pedagógica. Están estos, vamos a llamarle, estos diplomados que se dan para convertirse en guía de determinada zona arqueológica, ¿no? El diplomado normal para Teotihuacán está entre los 10 y los 11 meses y oscila a los 13,000 pesos el costo. Y nosotros hemos tenido que hacer este trabajo de investigación tremendo y hacer seminarios con todos los guías y decirles, tenemos 1 hora y media para hablarle a los mejores 1000 niños de México, de Olimpiadas del Conocimiento, de qué se trata Teotihuacán. Tú estás en la ENA, tú estás en el Poli, tú estás en la UNAM, tú estás en la UAM, tú estás en la Universidad del Valle de México. Todos ustedes son estudiantes de antropología o de arqueología. ¿Qué le quieres decir de Teotihuacán a los mejores 1000 niños de México? Es tu oportunidad, tienes 1 hora y media, porque es el tiempo que ellos nos dan. Estos son los contenidos, ¿cómo pueden ustedes mejorar esto? Y se convierte en un debate entre 36 personas, en las cuales se empieza a nutrir y resulta una guía tremenda, porque no solamente está el trabajo de investigación que tiene 110 años, 112 años, desde 1904 que fue puesto por Porfirio Díaz ahí, el maestro Leopoldo Batres, sino que vienen también todas estas inquietudes y todas estas vertientes y versiones de muchísima gente que es ajena a la zona y nos dicen, la zona pudiera hacer esto. Ahora díselo a uno de los mejores niños de México y que él termine enamorado de ello. Algo lo ha logrado, Osvaldo López lo ha logrado, mucha gente que es danzante de tradición y que tiene cierta, vamos a llamar inquietud, no voy a decirle profesionalismo ni preparación, yo le prefiero llamar inquietud porque es un apasionamiento, han sido convidados e invitados a esto, porque sabemos que tienen, y porque necesitamos de esos talentos para que sean escuchados y para que sean aprovechados. ¿Y quiénes lo aprovechan? Pues estos niños. Eso es Floricanto, básicamente. Floricanto desarrolla también estos eventos, vamos a llamarle artísticos, que caen dentro de lo que es una demostración. Si nosotros lo mencionamos en inglés, la palabra traducida literalmente es muy propia, es un show. Cuando se traduce inglés en español, show es una demostración. Y les mostramos a los turistas ecuatorianos, a los turistas alemanes, a los turistas franceses, a los turistas americanos, de qué se tratan las danzas sincréticas de México, y se exponen como tal, como danzas sincréticas. Nosotros no mencionamos que esta es una super danza prehispánica, no, esta es una danza sincrética, lo que nosotros practicamos, que en un tiempo fue obviamente una interrelación hombre y cosmovisión, de su propia cosmovisión del universo, se convierte en un rito agrícola. Este rito agrícola se convierte en una preservación de identidad y finalmente se transporta a lo que sería una expresión, vamos a llamarle casi espiritual, urbana. Y todo eso tenemos que exponerlo ante el turista y que el turista entienda. Esto sigue vivo incluso en los barrios más marginados y más elevados de la Ciudad de México. Entonces yo estoy en una posición muy paralela con Alos con respecto a que, si bien es una zona de muchísimo poder social, político, religioso y demás, el Zócalo de la Ciudad de México, Teotihuacán pues es la cuna de las culturas de Mesoamérica. Y si nosotros tuviéramos que hablar con propiedad de dónde surge la flor y el canto, de dónde surge la danza, tendríamos que irnos al Mural de Tepantitla y verlo ahí. Porque antes de eso solamente estaría Monte Albán con sus estelas de los bailadores y los jugadores de pelota y luchadores. Pero en nuestra zona, en lo que a nosotros nos compete, yo estoy a 6 kilómetros en línea recta de lo que es la Pirámide del Sol. Ahí nací, ahí crecí, ahí viví, ahí desarrollé mi vida completamente. Entonces, pues, Flor y Canto es justamente el resultado de yo irme de pinta de la secundaria 2 veces por semana
caminar los 11 kilómetros de San Pedro Pozohuacán, subir, bajar los cerros, entrar a la zona arqueológica por ahí de las 11:30 de la mañana. Estando uniformado me meto entre los chamacos que son de mi uniforme a escuchar la guía de un guía de turistas ahí, ¿no? De un guía de la zona, y apasionarme. Y entonces voy a la casa y leo, y tengo Clavijero, y tengo Riva Palacio, y entonces desde esa edad y desde antes viene esta inquietud. Y cuando te conviertes en danzante y empiezas a comer libros, ya no te puedes escapar tan fácilmente. Se transforma entonces en flor y canto, pero no abandonas la parte que es tu ejercicio espiritual. Y es ahí otra parte en la que yo he tenido que lidiar con un conflicto distinto al que muchos danzantes han lidiado, pero paralelo. Mucho danzante que ingresa a mexicanidad ingresa a una batalla interna que es: soy mestizo, soy español, soy indígena, soy religioso, soy mexica, soy cósmico, soy new age, soy hippie, soy punqueto, soy pulqueto, soy darqueto, y viene este pleito de identidades tremendo. Mi papá nos ayudó mucho en eso. Me decían: mírate, eres prieto, cabello lacio, cabello oscuro, eres indígena. Y tú le preguntas a tu papá, ¿qué tan indígena soy? Y tu papá te dice: tan indígena como tú lo practiques, ¿no? Porque es una elección tuya. Y después conoces gente maravillosa como el señor Roberto Cetina, que ojalá nos escuchen en Albuquerque, Nuevo México, que él le preguntaba a su abuelo, yo tomo de ahí esas palabras tal cual, él le preguntaba: oiga, abuelito, ¿nosotros somos más españoles o más mayas? Y dice: mira, hijo, nosotros hemos sido españoles los últimos 500 años, pero hemos sido mayas los últimos 200,000. O sea que lo que tú quieras escoger. Y entonces yo me contesto estas preguntas para solucionarme esta identidad rapidísimo y digo: una cultura y una tradición que, de acuerdo con la NASA, se llevó 40,000 años en observar las estrellas desde un punto fijo para lograr el calendario más preciso en la historia de la humanidad, puede echarse una pestaña de 500 años sin ningún problema, y puede mezclarse con el resto del mundo sin ningún problema, y no tendría por qué perder su originalidad, no tendría por qué perder su fuerza, pero sobre todo lo que hay aquí adentro. Entonces, para solucionar esas cosas nosotros tenemos que regresar la cinta, tenemos que regresar este cassette, estacionarnos rápido, decidir rápido, dialogar y concluir rápido. Vamos a vernos como estos danzantes mestizos de una práctica sincrética y convertirla en algo digno. Si esto se transforma en un patrimonio de algo, bien; si no, no importa. Nuestra solución fue mantener un grupo de tradición que lleva 30 años existiendo, al cual yo agradezco a todas las personas que impulsaron a ello. Todos, me tardaría muchísimo en mencionar a toda la gente, y soy malísimo con los nombres, soy bueno con la gente, pero soy malo con nombres y apellidos. Pero sí, un agradecimiento infinito a todas las personas que nos apoyan, sobre todo aquellas que no se ven, a esas personas que están detrás de la cocina, a esas personas que están detrás de los vestuarios, que están detrás de todo ello. Y en todo eso tenemos ahí dos cosas funcionando al mismo tiempo, que es la danza azteca de Tecama, que cumple con sus obligaciones, que cumple con sus compromisos, que cumple con sus conquistas, y tenemos Floricanto, que es una empresa que busca muchísimo fortalecer la identidad del mexicano a través de estos servicios y productos culturales y turísticos. Bueno, antes de pasar a una siguiente pregunta para Aníbal, leo un par de comentarios. Saludos Andrés Sánchez, saludos a Aníbal Alcántara desde Playa del Carmen. A Karen Molina, pues saludos a todos los compadritos también. Sí, aquí tengo otros dos comentarios para que pasemos a que nos des otra pregunta, quizá para archivo de la palabra Tuchitesca. Alberto González nos dice: las tradiciones y costumbres trascienden o son fundamento de las leyes. No se necesita ley o legislación o decreto alguno para legitimar la danza y su realización. Esta surge del espíritu de las comunidades, grupos de personas en común, no localidades, que la practican y han conservado a través de siglos ya, al día de hoy. José Ramos nos dice: la persona que participó en el Guinness se refiere a la danza como espectáculo. Ese es el problema. Estos son dos comentarios en nuestros espacios abiertos a esta transmisión en vivo. Por favor, continúen mandándonos comentarios. Ahorita vamos a pasar a comentarios sobre los comentarios, y
también queremos agradecerle al Ayuntamiento 141 que nos dé este espacio para realizar este segundo programa. Xochitl, si gustas plantear la siguiente pregunta para Archivo de la Palabra. Bueno, hemos estado acostumbrados a que la danza, durante mucho tiempo la hemos visto como un fenómeno interno, es decir, entre los danzantes. Sin embargo, en los últimos tiempos esto ha cambiado, es decir, desde el momento en que la danza ha empezado a cumplir una función social externa, se han dado movimientos interesantes, es decir, por lógica, en el momento en que presentamos a la danza fuera de su contexto interno, que es en los círculos, en las ceremonias, en las velaciones, pues nos empieza a hacer un poco de ruido. Y desde el momento en que vamos a una escuela, a una presentación y a cualquiera de estos lugares que no son el círculo de danza, pues empezamos a hacer preguntas. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Nos afecta? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Entonces la siguiente pregunta va en este sentido. Y la pregunta es un poquito así, va para Archivo de la Palabra, pero al final de cuentas quizá pudiéramos comentar todos un poquito sobre esta pregunta, a la cual ya Aníbal nos dio un poco de luz respecto de esta postura. Monserrat, ¿cuál es tu opinión frente al fenómeno de la danza en espacios culturales de entretenimiento y turísticos donde existe el riesgo de que el sentido identitario y ritualista de la danza se diluya en un proceso de espectacularización y folclorización de la danza? Bien, es todo un tema muy espinoso, polémico, ¿no? Eso sí, un tema que requiere de un tratamiento muy cuidadoso, pero sobre todo de mucho respeto. O sea, aquí no hay buenos ni malos. Porque quisiera no tengo un juicio, porque yo les comentaba desde la vez pasada, realizo una investigación de posgrado acerca de la ceremonia ritual de voladores, en el caso de Papantla, y pasa esto, ¿no? Y bueno, a lo que yo he llegado bajo un trabajo antropológico de análisis ha sido que la espectacularización es una dimensión más de estas expresiones patrimonializadas. Considero que no ha sido lo único, no es que en el caso de las declaratorias, por ejemplo, terminen por caer en lo espectacular, ¿no? La danza, las danzas por sí mismas tienen una espectacularización intrínseca, ¿no? Pienso en los voladores, pienso en la propia danza de musicalidad, la indumentaria, la música, para cualquier persona resulta impactante verlo, ¿no? Porque es ajeno, porque puede ser un propio mexicano, ¿no? A algún turista de cualquier parte del mundo. Entonces, considero que es una dimensión más de la danza, de las danzas, de las expresiones culturales, y cuando llegamos a ejercicios de patrimonialización es otro momento, ¿no? Es otro espacio. Expresiones, quiero decir que la folclorización, el performance, la teatralización, ¿no? De las expresiones culturales, creo que tienen también expresan la creatividad humana, ¿no? También tienen su lugar. Yo no creo que sea bueno ni malo, yo creo que es otra manera de expresar, de poner en escena, ¿no? Porque también aquello que se quiere poner en escena se consensa, se dice esto sí, esto se comparte, esto no, ¿no? Hay una parte pública, una parte privada, por decirlo de alguna manera, de que aquello que queremos compartir con el turismo o con la escuela o con otra gente o con otros grupos de danza, ¿no? Creo que en el contexto que estamos viviendo de globalización, de poner en escena nuestras expresiones culturales, nos están llevando a generar este tipo de espectacularizaciones.
Pienso en espacios, por ejemplo, o en casos como la de la Guelaguetza, por ejemplo, o la propia ceremonia ritual de voladores, lo que acaba de ocurrir recientemente en el caso de la danza de mexicanidad, ¿no? Llevarla a Teotihuacán, son escenarios, son eso. No quiere decir que con eso la práctica haya muerto, o sea, haya diluido, o que no tenga el mismo valor o la misma significación para la solemnidad, ¿no? Para quienes lo viven, lo practican y lo hacen. Simplemente creo que es otra posibilidad, otro espacio que está ahí latente, que es otra manera de divulgar. Es otra, hablaba hace un par de días acerca de, bueno, a lo mejor estamos en presencia, decía una antropóloga estadounidense, Kimberly, que no me acuerdo exactamente su apellido, podemos pensar que a lo mejor este tipo de performance cultural puede ser un segundo aire de patrimonializar. No lo sé, es una hipótesis que está ahí, pero creo que tiene su debido lugar, es una cosa que se puede poner a debate. Y por ejemplo, les comentaba la Guelaguetza o el espectáculo, el ballet folclórico de Amalia Hernández, por ejemplo, ¿no? Tienen eso, o sea, están hechos para un tipo de público, y si existen es porque hay también un público que lo demanda, que lo compra, que lo vive, que lo siente, y a lo mejor es la manera en la que puede reconocer la danza. A lo mejor no termina por empaparse de ello y de querer practicarlo igual, pero es otra manera de divulgar, otra manera de conocer también. Entonces yo creo que no tendremos que asustarnos y mejor darle su lugar a la organización, al folclore, al performance, a la espectacularización, porque esa es su creatividad humana. Entonces yo lo pensaría así, lo dejaría así, y por otro lado decir que el patrimonio no deja de ser o de estar vivo por llevarlo a ese tipo de escenarios, ¿no? El patrimonio se valora, se crea, se transmite y también se representa de otras maneras. Entonces, la situación ya la tenemos ahí. Entonces, más que aterrorizarnos, deberíamos de participar, de analizar, de preguntarnos a qué responde, que la gente sí se lo esté apropiando, que la gente lo viva, que la gente lo pida, ¿no? Eso yo creo que deberíamos llevarnos más en la cabeza, más allá de radicalizar opiniones. Eso es lo que yo puedo contar. Sí, muchas gracias, Monserrat. Pues vamos a iniciar lo que es el cierre de este segundo programa. Lo vamos a hacer dando de nuevo la palabra para una conclusión enfática, pero muy chiquita, por favor, 2 minutos cada uno. Un poquito tomando en cuenta lo que nos acaba de comentar Monserrat y que contrasta con algunos de los comentarios, en términos de que cada uno de nosotros vivimos estas paradojas de la danza desde nuestra dinámica personal e individual. Sin embargo, tenemos que de alguna manera tomar una decisión o una serie de decisiones a lo largo de nuestro camino en la danza. Entonces quisiera primero que comencemos con Alot, si nos puedes dar una conclusión en unos 2 minutos y despedirte a su vez, y luego seguimos en esa dirección, por favor. Estoy escuchando lo que decía aquí la compañera. Nosotros también trabajamos una parte de espectáculo, pero de una manera muy discreta, porque trabajar con las danzas de cocheros nos crearía problemas, entonces estigmas. Pero yo estaba pensando lo que estabas diciendo, en el sentido de que pareciera que nosotros como danza tenemos una película, y cuando vamos a las escuelas, a este tipo de eventos, presentáramos un corto de nuestra película. Mira lo que nosotros hacemos, pero esto lo hacemos de una manera ritual. Mira, lo que estás viendo aquí solo es una pequeña parte, pero hay una gran diferencia, porque hay gente que se dedica al folclore y que solo presenta el evento, pero no tiene un respaldo atrás, como lo tenemos nosotros. Eso es maravilloso, porque mucha gente nos dice dónde practican y esto, cómo lo hacen, y esto todavía está vivo. Sí, sí está vivo. ¿Quién lo hace? Nosotros. Lo otro es que, pues, yo quisiera decirle a toda la gente que se dedica a la danza que en estos tiempos, sobre todo la danza de la mexicanidad, necesita mucho de ejemplos, necesita mucho de valores, porque la danza se está masificando, la danza está creciendo exponencialmente, y no solo en nuestro país, sino también fuera de él.
Y entonces, a la hora de que esté ingresando muchísima gente a la danza, lo que necesitamos es que los grupos sean dignos, estén llenos de valores y se cumplan esas formas que manejaban los antiguos. Yo creo que ese es un principio para, entre comillas, rescatar lo que no tiene que rescatarse, sino redescubrirse, ¿no? Más bien. Y pues muchas gracias, Toño, a todos los de este programa que me han invitado, de verdad, muchas gracias y pues nos vemos pronto. Gracias. Estoy muy paralelo con Aros con respecto a los valores. Para un danzante que es de primera generación, él no ha absorbido de sus padres y de sus abuelos estos mecanismos con los cuales funciona la danza. Él se enfrenta a un mundo nuevo y nadie te prepara para un camino espiritual cuando es de primera vez. Nadie. Sobre todo si tú lo aceptas como un camino espiritual. Si tú lo ves como un hobby, como una actividad extra, pues eres un danzante de ocasión que de repente simple y sencillamente abandona las filas del grupo al que ingresaste. Pero cuando tú tomas este compromiso vitalicio que es conquistar los 4 grupos, conquistar esos 4 vientos, el honrar a estas ánimas conquistadoras, entonces sí tienes que adentrarte a una estructura, a un protocolo en el cual, y que existe, que no está perdido, en el cual tú vas a comprender su función. Y para eso requieres tú de, vamos a llamarlo un decálogo, en el Bajío se les conoce como reglamentos, un reglamento a seguir. Y yo creo que urge de verdad un consenso en el que los generales, los jefes, los capitanes y todos estos plasmanes de todos estos grupos de mexicanidad nos unamos y digamos cuál va a ser el reglamento que a todos nos identifique, que a todos nos comunique y que a todos nos sea funcional en nuestro tiempo, en un mundo donde nosotros enfrentamos 2 cosas muy importantes, que es nuestra existencialidad y que eso derrumba todo en cualquier momento, y algo que es peor aún, que es la global invasión. Le llaman globalización, realmente es una global invasión, es más bien americanizar a todo el planeta. ¿Cómo quitarnos esa onda? Nosotros tenemos una cultura, tenemos una identidad, tenemos una historia, la cual no requiere de mendigar, ni de limosnear, ni religión, ni historia, ni identidad a nadie. Si no lo vemos así, entonces no sé qué soñamos con patrimonio, quién o de cómo. No sé qué esperamos con récords Guinness de quién o de cómo o y para qué. Realmente la respuesta está en nosotros, en lo que justamente algo dice. Necesitamos ejemplos. Yo me aguanto los ejemplos que tengo, me llevo lo mejor de ellos, de los que están cerca, de los que están lejos y de los que nos guían a nosotros, a todos nosotros, y a ellos les doy las gracias. Y a todos ustedes por la invitación, gracias. Gusto ver a amigos después de muchos años, de tanto tiempo que nomás nos saludamos de repente y ya. Gracias, buenas noches. Bueno, yo también quería agradecerles. He aprendido mucho, ¿no? en estos programas. De cada intervención uno se lleva cosas significativas y que algo nos permite seguir reflexionando, pensando en estos temas. Y bueno, yo nada más quiero decir que la categoría de patrimonio inmaterial es una categoría que nos ayuda a entender que existe diversidad cultural, que existe una serie de formas de vivir, de expresar, de entender, ¿no? Una expresión cultural que tiene diversidad, que por ejemplo en el caso de la mexicanidad, ¿no? De la danza de mexicanidad de concheros, a lo mejor se dice, es que en la Ciudad de México no significa de la misma manera que en el norte o en otro estado, ¿no? Donde se practica. Sin embargo, en esencia es importante para el grupo que lo hace, que lo practica, que lo vive. ¿Por qué? Porque lo ha valorado, trasciende, lo transmite, y eso es lo importante, lo rico en esto, ¿no? Más allá si hay una versión original o no, yo creo que en eso no consiste reconocerlo como patrimonio, al contrario, reconocerlo como patrimonio quiere decir reconocemos esa diversidad, esa pluralidad de expresiones, de vivencias, de significaciones, sin decir qué fue primero, quiénes son los originales, los auténticos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, al contrario, es reconocer que como seres humanos, como cultura, vivimos en un lugar diverso y
que por ende, al estar creado por seres humanos, es intrínseca su diversidad, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda en ese sentido esa categoría y pues la patrimonialización no verla como ese mal momento, como algo que no queremos sino entenderlo, ¿no? Ya lo patrimonializamos, ya lo valoramos, ya lo significamos, ya está ahí, entonces ya se está viviendo un proceso de patrimonialización desde dentro, y si llega o no llega una declaratoria, no importa, para ustedes es importante y eso es lo que va. Y gracias. Muchas gracias. Pues creo que nos vamos con ese comentario final. Creo que todos estamos de acuerdo en que este proceso de valorar es de aquí al infinito, es un trabajo interno y es un trabajo con el colectivo, y estamos más que contentos aquí en Palabra en Movimiento de dar por concluido este segundo programa. Somos Palabra en Movimiento es perspectivas y reflexiones en torno de la patrimonialización de las danzas concheras y de mexicanidad. Estamos muy agradecidos con Ayuntamiento 141, este espacio también colectivo, con un gran corazón que nos permite estar aquí esta noche, a nuestros invitados Alok, Aníbal, a la enorme colaboración de Archivo de la Palabra, también a Xochitesca, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Xochitesca nos visita de Estados Unidos por ahora y es parte de nuestro equipo Palabra en Movimiento. También a Cristina, que también es parte de Palabra en Movimiento, que está tras bambalinas. A Frank también queremos agradecerle sus apoyos técnicos. Tlacuilo, muchísimas gracias por ser que sueñas este sueño. Aquí estamos todos apoyando. Gracias a nuestros invitados aquí en la transmisión en vivo, que les quisimos dar la palabra, pero decidieron no tomarla. Este es un espacio abierto, les damos la bienvenida a continuar con los siguientes programas, a participar en nuestros espacios en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Este programa va a estar disponible por un rato más, y estamos muy contentos y les damos las buenas noches. Hasta luego.